Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, de este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias que realizamos para todos ustedes para analizar los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. El quinto programa de la semana, después por supuesto de las elecciones nacionales. Esta semana ha sido muy intensa. El lunes, por ejemplo, tuvimos a Sergio Araya y a Argentina Artavia, dos analistas muy reconocidos, hablando justamente de las elecciones nacionales. El martes tuvimos la primera entrevista con el presidente electo, don Carlos Alvarado. El miércoles tuvimos al director del Estado de la Nación, don Jorge Vargas Cuyel, y al coordinador del informe Estado de la Nación, Leonardo Merino, con nosotros. Ayer jueves tuvimos a Coalición Costa Rica para conocer un poco qué era lo que habían hecho y conocer el movimiento. Y justamente hoy tenemos a don Otón Soríes, fundador del PAC, diputado actual del Partido de Acción Ciudadana, reconocidísimo por supuesto en nuestro país. Don Otón, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes y buenas tardes a la radioaudiencia de Matices y Radio Monumental, un privilegio estar aquí. Gracias, don Otón. Le recuerdo a nuestra audiencia todas las plataformas mediante las cuales nos puedan acompañar. Estamos en vivo en Radio 93.5, estamos en vivo a través de monumental.co.cr, estamos en vivo en CDR Móvil, estamos en vivo en Facebook Live, donde ya más de 100 personas nos acompañan a esta hora. Estamos también en Canal 2 esta noche a partir de las 8, y ustedes podrán escuchar el reprise de este programa hoy a las 9:30 aquí en Monumental, la radio de Costa Rica. Don Otón, ¿cómo lee lo que pasó el domingo pasado en nuestro país, en términos generales? Bueno, yo creo que en primer lugar la institucionalidad, un Tribunal Supremo de Elecciones eficiente, confiable, y un pueblo extraordinario, un pueblo que no hizo caso de líderes ahí un poco vetustos que quisieron guiarlos en una dirección determinada, líderes de opinión que quisieron guiarlos en una dirección determinada, rompieron lealtades partidarias, y fue una rebelión de la razón y un triunfo de la razón, porque respetando profundamente las convicciones religiosas de don Fabricio, ese no es el tema es que se hayan metido en la política, pero
parte se estaba plebiscitando ese día el estatus real del nivel cultural de Costa Rica. Estamos más cerca de Escandinavia que de Guatemala o viceversa, con todo respeto a Guatemala. Y yo creo que el votante decidió que nosotros estamos más cerca de Escandinavia en una serie de temas. Pero ¿no le parece que el voto fue un poco coyuntural? O sea, es decir, que la gente no necesariamente votó por don Carlos Alvarado, sino contra Fabricio Alvarado. No es incompatible con lo que acaba de decir, más bien es muy compatible con lo que acaba de decir. Claro que hay votos enamorados de don Carlos Alvarado, pero muchos votos desenamorados de la propuesta de don Fabricio. Por eso digo, y de las personas que acompañaban a don Fabricio y no les hicieron caso y se rompieron moldes partidarios de todo tipo. Claro que por don Carlos votó un montón de gente que no ha sido ni será del PAC ni es, pero hicieron un balance. Eso es lo que yo llamo la atención, un balance racional entre estas dos opciones, que es lo que no le sirve a Costa Rica y que es lo que más le sirve. Y yo creo que es un pueblo que se gana el respeto de la gente. Yo, en todo caso, en el pasado vi a un pueblo que con campañas que hicimos nosotros, con poquísimos recursos y prometiendo impuestos y hablándole a la gente un poquito para educarla, que significa a veces hablar duro y diferir de la gente, y la gente iba y nos convirtió desde el inicio en un partido grande. Y ahora, claro, otros factores se conjugaron para que la razón triunfara. Y eso siempre habla de un pueblo, que no sean las emociones, ni los instintos cortoplacistas, ni los intereses de los grupos a que ellos siguen, o de los que desde arriba dan adhesiones a cambio de algo, o por odios, qué sé yo, sino siguiendo la razón. Y creo que eso siempre es bueno. Don Otón, el PAC de hoy, el de don Carlos Alvarado como candidato, ¿se parece más al que usted fundó que el de el presidente Solís? Mucho, sí, muchísimo. Yo creo que Carlos transitó mucho por las pasturas y pastoreó mucho, porque su vida política comienza en el PAC. Trabajó en sus campañas, en las suyas. Trabajó 2 campañas, estuvo muy cerca y de mucha confianza, muy cerca de mí, porque él es muy eficiente y muy informado. Entonces, yo, que siempre traté de estar informado, él era una fuente importantísima de información y libros y datos, y contrario a don Luis Guillermo, que no, fue un corto el tiempo que estuvo en el partido, y yo siempre creí que él le daba la adhesión por nuestros principios y nuestros valores, y que entonces, aunque hubiese estado un corto tiempo, los absorbía y los incorporaba y los convertiría en su guía. Pero en algunos casos no fue así. ¿Le parece que el presidente Solís a veces usó al PAC como una mecánica electoral, como una máquina electoral? No, eso sería injusto, porque más bien gente del PAC buscó a don Luis Guillermo para que fuera candidato del PAC, porque él tenía una buena imagen, era entrevistado por los medios de información, por este medio, por ejemplo, como analista político, y yo diría que no. Es posible que alguna gente en el PAC más bien lo viera como, bueno, con este es ganable porque tiene buena imagen. Como un buen candidato. En lugar de verlo al revés, que él usó el partido, yo pienso que más bien hubo gente que lo vio, bueno, usémoslo para ver si ganamos una presidencia nosotros. No, yo lo vería más por ese lado que por el que usted mencionó. Pero además, vamos a ver, este domingo fue histórico en un montón de elementos. Uno de esos, don Otón, desde 1949 hasta 2002, solo hay un partido político que logra 2 presidencias consecutivas, que es Liberación Nacional. En el 2002, cuando don Abel Pacheco queda presidente, después de la presidencia de don Miguel Ángel Rodríguez, el PUSC ocupa también el lugar histórico de un partido que ha señalado, o que ha ocupado 2 veces consecutivas el gobierno de la República. Pero el PAC, con poquito menos de 20 años, ya logra su segunda presidencia consecutiva en un gobierno que ha sido muy criticado desde el presidente Solís, pero aún así el PAC sale airoso, le sale lo mismo que en todas las elecciones, que empieza muy abajo en las encuestas y después se infla enormemente en la última semana, logra llevar a la primera vicepresidenta afrodescendiente al poder, a Epsi Campbell.
llevará a doña Epsi cuando don Carlos salga del país a ser la primera mujer afrodescendiente en ocupar la presidencia en ejercicio en el continente. El PAC y su historia. Yo lo intenté en el 2006 porque ella era mi primera vicepresidencia. Sí, por supuesto. Y no se pudo. Le faltó un poquito. Faltó un poquito para que se adelantara la historia un poco al 2006 por los méritos que ella tiene. Sí, don Randall, pero mal haríamos nosotros dentro del PAC de hacer una valoración incorrecta del tema que nos haga la cabeza grande. Es en segundas rondas, en primeras rondas esta vez bastante mal nos fue. Es más, esta vez fue la votación más baja de la historia del PAC. Pero pasar a la segunda ronda fue extraordinario, y se debe, yo creo, a la forma de ser de don Carlos Alvarado, informado, transparente, humilde, muy escuchador, muy dispuesto a gastar tiempo escuchando, y hizo una gran tarea. Y en las segundas rondas, pues la gente tiene que escoger qué es lo que quiere de presidente o qué es lo que menos quiere que sea presidente. Y nosotros, digamos, todavía no hemos ganado una elección en primera ronda. Ahora, el electorado costarricense es lo que quiere, yo creo, quiere un Congreso multipartidista y no le quiere dar a nadie grandes mayorías. De hecho, en esta primera ronda, los dos partidos, el Restauración Nacional y el PAC, que pasaron a la segunda ronda, lo hicieron con una votación bastante pobre, 24%, y don Fabricio, lo cual fue lo que hizo que otros partidos empezaran a pensar qué hacer. Porque si uno de los dos hubiese quedado muy cerca del 40%, la situación hubiese sido diferente. Pero aquí fue una elección en que se quedó muy lejos de ese 40%, y se creó una atomización de la política, se ratificó la atomización del poder que la población costarricense quiere, porque tenemos que entender que eso es lo que quiere Costa Rica. Creo yo, porque, digamos, si nosotros hubiésemos en las primeras campañas en que participamos ganado una elección, quizá hubiésemos consolidado al partido como una fuerza que ganaba en primera ronda con su peso propio. Fallamos ahí y se perdió el norte en un par de cosas, y bueno, estamos en esa lucha por segundas rondas que ojalá que lleguemos a demostrar que merecemos ganar en primera ronda, y tengo una gran confianza que Carlos lo hará, pero por supuesto solo se logra si hacemos un gobierno un poco mejor que el de ahora. Pero además obligó a las fuerzas políticas, efectivamente, don Otón, al conseguir una votación tan pequeñita en primera ronda, a hacer algo que no había pasado en este país, que son las alianzas políticas, vistas desde dos marcos: alianzas programáticas, que creo que la mayoría de analistas admiten que hizo don Carlos, hizo alianzas programáticas con líderes, y además incluyó a líderes de algunos partidos, versus alianzas personales, como en el caso de don Fabricio, no necesariamente programáticas. Esto no había pasado en ninguna segunda ronda en Costa Rica. Se había logrado un acuerdo entre fuerzas políticas dispares, cuando usted llegó a un acuerdo con doña Laura Chinchilla, por ejemplo, para el tema fiscal, pero con fines electorales de este tamaño, con una agenda, no se había logrado. Me llamó ayer la atención, ayer entrevistamos en la mañana a don Jorge Patoni, el presidente de Liberación Nacional, porque se reunió antenoche el comité ejecutivo, y entonces nos decía don Jorge, Liberación se va a ceñir al acuerdo que firmamos hace un año respecto al acuerdo, a un acuerdo nacional. Y hoy en la mañana, Febe, que estábamos juntos en el noticiero, me recordaba que esa propuesta fue suya. De hecho, la habíamos hablado aquí, y usted en este programa me dijo, sí, yo voy a proponer y después me salgo, para no hacerle sombra al acuerdo. Hay muchos partidos, casi todos en su plan de gobierno, don Otón, incluyen ese acuerdo, claro, como la agenda mediante la cual se van a mover. Y entiendo que la alianza entre Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado para segunda ronda gira en torno también a esas propuestas. La da por sentada, varios partidos la pusieron en su programa de gobierno, y aquí en las conversaciones, como le contó don Jorge Patoni, es el punto de partida, porque ese esfuerzo se inició hace 2 años. Yo fui un incrédulo y se lo hice saber aquí en el programa. Mucha gente, un hermano mío me dice, yo creí que estaba loco usted convocando a los partidos con representación legislativa, pero lo hice a partir de una convicción que es cierta, no es ficción ni nada, y es que hay muchos acuerdos pero no conversamos, y a veces el deseo de dañar al otro partido
hace que no se le dé espacio a las áreas en que tenemos acuerdos. Y ese fue el esfuerzo que se hizo, y convocarlos, decirles eso. Fueron muchas visitas a los comités ejecutivos de los partidos para quitar desconfianzas, darles tranquilidades de que tenía buenas intenciones, porque ante nuevas circunstancias, don Randall, hay que actuar diferente. No se vale seguir diciendo, es que está muy atomizada la asamblea, es que nadie le da mayoría, no se le da mayoría a un partido, ya no hay dos partidos grandes que se faciliten las negociaciones, que son las excusas de los últimos gobiernos. Está bien, eso es una realidad, pero bueno, ¿y qué? Seguimos actuando igual que en el pasado, a pesar de esa realidad. Y lo que planteé en esa oportunidad se originaba en un entendimiento de que había que hacer las cosas diferentes, y don Carlos lo toma, lo mejora y comprende el momento, porque comprender ese momento es fácil, pero las acciones que hay que tomar, las que don Carlos está tomando, son históricas, porque está diciendo, lejos de que el partido ganador elija toda la jerarquía del gobierno, vamos a renunciar. Eso, y los otros partidos van a nombrar, y verdad, don Randall, comprendiendo que es muy diferente cuando un presidente llama a personas de otro partido, a cuando es ese partido el que nombra a las personas. Sí, esa es la diferencia fundamental. Y se apropia de la plaza. ¿A partir de qué? A partir de acuerdos sustantivos que den gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Entonces es un paso hacia el parlamentarismo, porque eso es lo que hacen los gobiernos parlamentarios, ¿no? Claro, de hecho el martes que estuvo el presidente electo aquí, don Carlos Alvarado, yo estaba muy expectante respecto a la dinámica para formar ese gobierno, y don Carlos me lo dejó muy claro. Me dijo, bueno, usted lo había adelantado ya en Canal 7, don Carlos vino y algunas dudas que tenía yo me las aclaró de un solo golpe. Me dijo, sí, lo que vamos a hacer es agarrar el gabinete, la mitad menos uno, para tener mayoría en las votaciones, por supuesto, del gabinete. Vamos a los partidos que suscriban la agenda, les vamos a decir, nombren una terna, de esa terna escogemos, y entonces yo le hice una pregunta que pensé que iba a ser muy difícil para que la contestara, y realmente me la contestó con mucha facilidad. Le dije, usted lo que busca también es un control cruzado, es decir, usted tiene la agenda en asamblea, y usted le dio 3 ministerios, 4 ministerios a Restauración Nacional. Entonces resulta que Restauración Nacional, los diputados le bloquearon agenda, entonces usted inmediatamente, como moneda a cambio, dice, bueno, señores ministros, hasta luego. Exacto. ¿Verdad? Y entonces don Carlos me dijo, sí, exacto. Exacto, por eso es que es importante, y no, aunque el concepto existe, pero en democracias parlamentarias. Sí. Digamos, hace poco la señora Merkel, la canciller alemana, establece un acuerdo con el Partido Socialdemócrata, el principal de oposición, y significa, se parte de un acuerdo sustantivo de una agenda legislativa. A raíz de ese acuerdo, entonces el Partido Socialdemócrata se le dan espacios en el gabinete, espacios muy importantes como la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en Alemania el canciller es como el jefe de gobierno. Pero si los diputados socialdemócratas se separan del acuerdo, se acabó el acuerdo. En esos países cae el gobierno, en las democracias parlamentarias cae el gobierno. Digamos, la agenda que funda la alianza que tiene doña Theresa May en el Reino Unido es traicionada por algunos de los partidos de su gobierno de coalición. Entonces ya no tiene mayoría parlamentaria en la Casa de los Comunes y se cae el gobierno. Aquí combinamos presidencialismo con parlamentarismo. Acuerdos comunes, si se caen se van los ministros, pero el presidente no cae, entonces es muy fuerte. Usted sabe, no sé si le hizo la pregunta a don Carlos o si él se la explicó, lo que don Carlos también, o sea, lo que contempla esto es lo siguiente: un ministro no quiere decir que un ministro no pueda irse del gobierno aunque los diputados de su partido no traicionen el acuerdo. Si un ministro falla en lo ético del partido X, el presidente lo puede echar, aunque los diputados estén manteniendo el acuerdo, pero inmediatamente se le dice al comité ejecutivo de ese partido, presénteme una terna porque esta plaza es de ustedes. Entonces hay un incentivo para que los partidos se comporten como tales y que los diputados se comporten como tales, y para darle gobernabilidad al país. Entonces es una fórmula nueva ante circunstancias nuevas en términos de los balances y la forma en que se reparte el poder político. Es curioso, cuando don Carlos me lo explicó, yo decía, bueno, esto es un parlamentarismo presidencialista, es decir, es una mezcla de los dos sistemas a lo tico. Exactamente. ¿Verdad? Es el primer experimento de este tipo en Costa Rica. Alguien me decía, no es cierto, José Figueres Ferrer había nombrado, no recuerdo a qué ministro en los 70s.
Eso no funciona igual. ¿Por qué? Porque todo el mundo efectivamente... ha nombrado. Claro. Don Luis Guillermo nombró gente de otros partidos. Por supuesto, pero hacía lo que usted nos dice ahora. El presidente llamaba a alguien que pertenecía a otro partido, no le entregaba al partido, digamos. El partido de oposición no fue el que nombró. Exactamente. Aquí sí. Pero tiene una ventaja, don Otón, esto desplaza la negociación política que ha sido criminalizada, inclusive por los medios de comunicación, desplaza esos acuerdos políticos sobre la mesa. O sea, es decir, yo hoy, director de Monumental, yo sé que dentro de una semana y media, cuando nos presenten el gabinete, que el cambio, o sea, que la moneda de cambio para presentar eso fue el apoyo a tal agenda pública que usted va a conocer también, que yo conoceré, versus los ministros. Entonces, digamos, no es un acuerdo que se fraguó en una casa. No es un acuerdo de Club Unión, como se decía antes. Bueno. Y además, don Randall, hay que tener claro, hay otros temas, los que no se va a poder lograr convergencia entre los partidos del gobierno nacional, en que la guerra va a haber. Es decir, no quiere decir que los partidos que participen en el gobierno nacional y tienen ministros sobre los temas que no son parte del acuerdo, no hagan guerra ahí en la Asamblea Legislativa, o que no se paren en la Asamblea si hay corrupción del gobierno a darle duro. Todo eso sigue para adelante. Las bases del acuerdo se sustentan en los temas en que se logró el acuerdo. La hipótesis de partida es que hay muchos acuerdos. Creo yo las discusiones, tanto en pre como en la segunda ronda, en la primera ronda como en la segunda ronda sobre infraestructura, son sutilezas las diferencias, es decir, llegar a un acuerdo en eso, y la necesidad de eficiencia y tomar ciertas decisiones para que sea eficiente el sector público, yo creo que están ahí, pero como que ha habido un miedo a dar estos pasos, a entregar poder, pero don Carlos lo comprende. Y bueno, quizá doloroso para gente del PAC, que no vamos a tener posibilidades quizás de estar en gobierno, porque ahora las plazas son menos, pero las circunstancias son nuevas, y don Carlos está pensando no en el partido, sino en su gobierno, que es para el país, no en quedarle bien a su partido, sino en quedarle bien al país, y por eso este sacrificio de prácticamente la mitad de las jerarquías de gobierno. Claro, pero en la noche del martes, cuando estaba yo analizando la entrevista a don Carlos, yo decía, vamos a ver cuántos partidos se apuntan, porque si alguno no se apunta, o se apunta en parte, digamos, le quiebra ese control cruzado de agenda versus puestos en gabinete, y al día siguiente pasa lo de Liberación Nacional. Y entonces yo entrevisto a don Jorge Patoni aquí en la primera emisión de Noticias, y le digo, don Jorge, lo que están haciendo no es esto, es decir, sí, nosotros le llevamos en agenda, pero digo, van a poder hacer lo que quieran, porque en el sentido de que al no nombrar en gabinete, no tienen ningún elemento que los presione a cumplir la agenda. Y me dijo, no, ni siquiera lo habíamos considerado. Bueno, eso es lo que dice don Jorge Patoni. Pero esto no libra Liberación Nacional en específico, no libra Liberación Nacional de poder tener alguna presión. Yo lo veo como un acto muy lindo de Liberación Nacional, don Randall. ¿Usted no se parece que se le están zafando la presión? No, están diciendo... No, porque están dispuestísimos. Ayer estuvimos en la reunión, que a nosotros tenemos un grupo que nombró don Jorge anunció aquí, hoy me reúno con don Otón y don Víctor Morales. Lo coordina don Víctor Morales, está doña Epsi Campbell, doña Marcia González, la presidenta del partido, y este servidor. Y nos lo dijeron, pero porque sí están dispuestísimos a lo que es importante aquí, la agenda legislativa, a que conformemos una agenda convergente legislativa entre varios partidos y que se le dé fluidez, 208 bis, etcétera, en la Asamblea. Y bueno, pero decidieron que no se nombre nadie en el gabinete. O sea, creo que todavía más generoso. Si don Carlos está siendo generoso nombrando gente, aquí Liberación responde paripatsu, ¿verdad? Y dice, nosotros, aunque no tengamos gente ahí, vamos a caminar con una agenda. Y ve algo más. ¿Pero con qué garantía? Bueno, supongo que la palabra va a ser pública, la agenda, y se va a notar fácilmente si algún diputado de Liberación sale. Y aquí hay una prensa muy vigorosa, en tal Randall, que molesta mucho a la gente que se sale de las cosas correctas. Sí, pero es que sabe que me preocupaba a mí, por eso le planteé la pregunta. Si yo llego al banco a pedir un préstamo para mi casa, digo, yo puedo jurarle y perjurarle que voy a pagar. Decir, no, yo tengo trabajo y yo lo voy a pagar, y de verdad yo soy súper cumplido, revise mi historial crediticio. Pero si yo no le doy garantía, no me prestan la plata. Bueno, a eso me refería con Liberación Nacional. Es diferente porque en política la opinión pública de los partidos y de las personas es importante. Y yo creo que lo que pasa es que Liberación Nacional, como todos los partidos, tenemos que reflexionar muy profundamente si somos sensibles al electorado y se sienten en deuda, como nos debemos sentir todos, y dicen, aquí no cargos, vamos a hacer la parte
el costo político de la agenda de convergencia, y la parte bonita, no. Yo solo méritos veo en eso, pero veo aún más para ver la actitud de liberación, don Randall. Entonces les pedimos, bueno, en vista de que ustedes van por agenda nada más, ustedes cuándo nos podrían, porque tenemos urgencias, ahí les explicamos por este tema de la distancia tan corta entre primera y segunda ronda. Aprovecho para decir, porque un proyecto que presenté desde inicios de nuestra legislatura para cortar la primera y la segunda y dejar más espacio para la conformación de gobierno, por mezquindad no quiso avanzar en la Asamblea Legislativa. Pero era previsible totalmente que íbamos a tener otra situación de segunda ronda. Sí, sí. Y entonces les dijimos, entonces díganos cuáles son los proyectos y las ideas y las propuestas que ustedes quisieran ver plasmadas en esa agenda de convergencia. Y una segunda muestra de una generosidad que, reitero, quizás responde a la sensibilidad sobre resultados electorales. Y dice don Jorge, creo que fue el que dijo, no, ustedes ganaron las elecciones, más bien preséntenos la agenda de ustedes y vamos a ver. Probablemente seguro van a agregar cosas, pero también nos están dando la iniciativa en materia de presentación de agenda y proyectos. Así que yo, digamos, no tengo ninguna razón para sospechar que aquí hay segundas intenciones, sino creo que por fin, porque ha tardado algunos partidos y la clase política en ser sensible a los tajonazos que el electorado le viene dando a los partidos políticos desde hace tiempos, y quizá pues hay esa sensibilidad y eso creo que ayuda al país, porque entonces sí se actúa de acuerdo a lo que el país quiere. Don Elías Soleí me escribe y me dice: Randall, hay que creerle la palabra Liberación Nacional. Si faltan a la palabra, que asuman el costo, pero Liberación Nacional hace bien en no aceptar puestos, recuperemos la confianza. Pero además le lanzo una pregunta a usted, don Elías. Es un poco largo, pero voy a planteársela porque me parece muy interesante. Dice: hay que hacer la diferencia entre llevar gente valiosa de los partidos a gobierno a vincular al partido de oposición al gobierno. Las iniciativas que tiendan a recuperar el diálogo y la credibilidad entre sectores que se han distanciado es una idea muy valiosa. Costa Rica debe recuperar el diálogo y la credibilidad en los interlocutores políticos. Eso es lo más valioso que se puede recuperar con las iniciativas de involucrar personas de otros partidos en la gestión de gobierno. Pero es muy diferente hacer una repartición de puestos e involucrar a los partidos de oposición en la gestión de gobierno. Eso podría malinterpretarse y ser considerado en lo que el propio don Otón ha criticado como clientelismo. Dame estos puestos y te apoyo. Es muy importante lograr acuerdos para hacer grandes transformaciones, pero no pareciera lo más correcto que ese acuerdo fuese condicionado u obtenido a que me repartan puestos. Preferiría que sea por convicción de las medidas para lograr esa convergencia. Tal vez don Otón nos explique la diferencia. Claro, hay una enorme diferencia. Claro que es poco ético cuando usted en campaña dice: vea, apóyeme y le doy un cargo, y de eso es lo que está hablando don Elías. O sea, yo no me he explicado bien. Eso claro que no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando nombramientos a cambio de agenda sustantiva. No es que primero va al puesto y ya pasaron las votaciones, es más. Y la oferta, lo que hemos hecho es aclarársela a los partidos, y claramente le dijimos a Liberación, es construir sobre la base de propuestas y un acuerdo de convergencia. Don Elías, escuche bien, no es a cambio de apoyos, ya ganamos las elecciones. Y además, ¿qué de malo y perverso tienen que se negocien acuerdos sustantivos, a no ser que todas las democracias parlamentarias, que es prácticamente toda Europa occidental, esté equivocada? Y lo hacen todos los días. Yo viví en Inglaterra casi 9 años. Y aún, digamos, ahora ni se diga, pero aún ahí, el Partido Laborista tenía que hacer un acuerdo con el Partido Liberal, liberal socialdemócrata, que se hizo de Robert Owen, David Owen, perdón. Y de ahí hay una agenda, y el acicate de la agenda son cargos en el gabinete. Los partidos se comprometen, sacrifican y ceden en la agenda, y ya la agenda no es la pura del partido, pero es la forma de tener gobernabilidad, y eso pero es lo que andamos público. buscando. Totalmente público. Yo creo que eso es lo más valioso de este esfuerzo, don Otón. Totalmente público todo. Entonces hay que explicarlo otra vez. No es a cambio de apoyos, no, ya pasaron las elecciones. No se está hablando, si es que está pensando en directorio legislativo, pero para nada. Eso no tiene nada que ver con directorio, apoyarme y te doy un ministerio, nada. El país va a conocer, los partidos, la agenda esa que queremos construir. Y bueno, y también la generosidad de partidos que dicen, no sé, no queremos puestos, pero si vamos por la agenda y vamos a aprovechar, a dar fluidez a esos proyectos en la Asamblea Legislativa con 208 bis, es decir, rutas rápidas, etcétera, etcétera.
Y ese cambio de agenda sustantiva y la práctica de nombrar personas a cambio de agenda sustantiva, personas nombradas por partidos, es la práctica de todos los días en las democracias parlamentarias, es decir, el Reino Unido, España, todos los países de Europa prácticamente. ¿Qué pasa si el partido, la fracción legislativa no cumple y el ministro nombrado por ese partido es buenísimo? Sí, probablemente don Carlos no lo quitará, ¿verdad? Esa es decisión del presidente. Es decisión del presidente, probablemente no lo quitará. Es decir, ese poder, sí, yo lo ha dicho don Carlos, ese poder es relativo. Si a la persona es muy re buena, ¿cómo se va a quitar? Aunque los diputados traicionen el acuerdo. Ahí los que perderían son los diputados, ¿verdad? Prestigio y credibilidad porque se separaron del acuerdo. A mí solo me falta, yo no recuerdo si don Otón, discúlpeme, no recuerdo si lo conversé con usted al aire o con su hermano, para serle absolutamente sincero, con don Alex, pero no, creo que fue el caso de Alemania, no estoy seguro, donde por ejemplo los candidatos que iban perdiendo las elecciones integraban el Congreso. Entonces eso desplaza, digamos, la negociación política con los líderes que perdieron al escenario público y no al escenario privado. Es decir, si don Carlos hoy necesitaría reunirse con don Fabricio, es una reunión privada, porque don Fabricio no es funcionario público, no tiene un puesto de elección popular. Si don Fabricio, con el peso electoral que tenía, hubiera quedado en el Congreso, de nuevo, entonces, y don Antonio Álvarez, por ejemplo, y don Rodolfo Pisa, para poner un ejemplo, toda esa discusión de negociación política se traslada a la escena pública, y entonces ahí sí, pero igual sería muy valioso. Igual con personas en cargos públicos, las negociaciones tienden a ser privadas. Sí, todas las negociaciones tienden a ser privadas. Sí, entonces lo importante es ese documento de asuntos sustantivos. Vea lo que ocurrió, es decir, se hace público. Ahora sí, digamos, una democracia parlamentaria idéntica a la europea haría que los líderes del partido sean también congresistas, ¿verdad? En Inglaterra todo ministro es también miembro del Parlamento, es diputado, y el primer ministro es diputado, porque ahí lo que se eligen son parlamentarios, no se elige presidente ni líder del partido, se eligen parlamentarios. Los parlamentarios tienen un líder y ese pasa a ocupar la jefatura de gobierno, lo que se llama en el caso del Reino Unido primer ministro. Dice, no voy a generar una discusión entre ustedes, pero sí voy a leer lo que le respondió don Elías. Dice, pero están considerando solo partidos con representación legislativa. Exactamente. Por eso supongo que el interés es contar con esos proyectos legislativos. Si no es así, coincido con don Otón en la transparencia del proceso. Va a ser interesante ver esa agenda, cómo convergen los intereses. La carta mía de hace 2 años fue a partidos políticos con representación legislativa. ¿Sí? Y ahora nos estamos reuniendo con partidos políticos con representación legislativa. No nos estamos reuniendo con el PACE, con el Movimiento Libertario, y sí nos estamos reuniendo con el Partido Republicano Calderonista y con el PIN, porque ahora tienen representación legislativa. Claro. Es construir gobernabilidad legislativa, fluidez en las decisiones. Eso es que es hacer que Costa Rica decida. Es hacer que el Parlamento opere, porque hay una circunstancia de que no tenemos mayoría, y lejos de ello tenemos la tercera fracción más grande. Pero ya vienen varios gobiernos que el Parlamento, pero ¿por qué no había dado este paso? Digamos, eso es lo novedoso. Porque es difícil sacrificar cargos a los partidarios. Porque por mezquindad. Pero aquí, exactamente, pero aquí se está haciendo por don Carlos es una persona joven y entonces está dispuesto a explorar opciones jóvenes y nuevas en nuestro país, no en las democracias parlamentarias. Eso es el everyday allá. Claro. Que tengo que reconocerle a don Carlos, don Otón. Don Carlos obtuvo exactamente la misma cantidad de votos que el presidente Solís. Exactamente. Con una diferencia fundamental. Don Luis Guillermo no tenía candidato opositor. Don Carlos sí. Y yo hace 4 años, hoy fue la segunda fecha, pero digamos, la segunda vuelta, pero si nos ponemos una semana después de las elecciones, yo no sé cuántas veces el presidente Solís había dicho 1.300.000 votos, él, de su boca. Y entonces, ya viéndolo en retrospectiva, de esos que conversaba con algunos analistas, me dijeron, es que se engolosinó en ese momento el presidente con sus 1.300.000 votos. Yo he de reconocer que a don Carlos no lo he escuchado una sola vez hablar sobre la fuerza de ese mandato popular, porque entonces creo que, a diferencia del presidente Solís, que lo usó como moneda de cambio en la negociación, decir, suave, yo tengo 1.300.000 votos, señores. Don Carlos no, don Carlos dice, aunque yo tengo 1.300.000 votos, la negociación se hace así. Y de alguna forma eso evita el emborracharse de triunfo, ¿no? Claro, porque sería un error, porque esos son votos que están ahí, no son votos
muchos votos son en contra de lo que representaba don Fabricio. No votos superilusionados con nuestra propuesta. Los votos superilusionados con nuestra propuesta son el 20% de la primera ronda. Sí. Y presumir más de eso es realmente cometer un serio error, porque es donde surge la petulancia, los irrespetos a la oposición, el dudar de todo, el creer que ya se merece entonces ganar la Asamblea Legislativa y hacer cualquier cosa, como ocurrió en el primer año de nuestro gobierno, que se negociaron en secreto, ahí sí en secreto, y vea, ya eran funcionarios públicos. Sí, sí. Casa Presidencial organizó con sus manos derechas ahí en la Asamblea Legislativa dar plazas de las que el PAC predica que no utilizamos a un partido para que nos apoyara a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Todo eso es lo que no debe ocurrir. Eso era porque, bueno, tenemos que ganar la Asamblea Legislativa porque nosotros sacamos 1.300.000 votos, por favor. No, Tom, hablemos de lo que viene en lo inmediato. ¿Usted está dispuesto a ser parte del gabinete si se lo propone don Carlos? Yo estoy tan matriculado con la cosa del gobierno nacional, don Randall, ¿sí?, que ni siquiera contestaría esa pregunta para que don Carlos se sienta libre de otorgar plazas a esos otros partidos y que funcione, y como ejemplo al resto de la gente del PAC, que no presionen por cargos, claro, para que don Carlos pueda armar ese gabinete compartido a cambio de gobernabilidad legislativa en asuntos sustantivos. Claro, pero ojo, no, Tony, y aquí argumentándole, tuve mucho cuidado en escoger las palabras que usé para hacerle esa pregunta. No le pregunté si usted quería estar en el gabinete. Cuando le pregunto si usted está dispuesto, es que usted es el fundador del PAC, viene de 4 años de ser diputado. Yo no sé si tiene ganas, o sea, si está en disposición emocional, física, sí, de decir... Ya le entendí, la respuesta es sí. Sí, pero don Carlos, yo me siento realmente matriculado con la forma de ser de don Carlos, con el estilo que tiene, la humildad que tiene, el matricularse con los principios éticos de este partido, la capacidad que tuvo para unir al PAC. Este PAC estaba bien desunido no hace ni 6 meses, lo unió, tuvo el coraje de enfrentarse a los grupos que le permitieron a él ganar las primarias y incorporar a gente que con esos grupos que lo apoyaron pues no tenían casi ninguna relación. Y como creo que este país sale bien con ese gobierno nacional, don Carlos tiene que disponer de todo, y nosotros, sobre todo los que hemos estado matriculados con estas ideas, los que no pueden emborracharse del triunfo, que sea libre, el que sea libre, y por supuesto si nombra todo y no me considera a mí como, y me dice Tom, pero consejero económico, pero encantado yo de ir a Casa Presidencial y poner un par de ideas ahí, pero encantado, y si no es eso, nada, pero nada, igual yo creo en esto profundamente. Mi plan de vida era y sigue siendo otro. Estoy por comprar una refrigeradorita pequeña, una lavadorita pequeña, porque quiero irme unos meses a una finca, a encerrarme, a trabajar en finca y a leer y a escribir. Ese es mi plan de vida. Ya hablé con doña Shirley y la familia y han estado de acuerdo, y tal vez visitas conyugales de vez en cuando, ¿verdad? Pero ¿se va a ir usted solo a la finca? Sí, claro, porque mi familia tiene que estar aquí por las chiquitas y el colegio y la universidad. Por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, ese ha sido mi plan de vida. Para que vea usted si quiere volverse un ermitaño, Tom. No, yo la gente no me cree, pero el verdadero Tom es de finca. Yo ahora, usted no sabe, en Semana Santa, los 2-3 días que tuve, enyugué bueyes que estaba amansando. A una yunta le puse por primera vez la carreta, no se le habían puesto. Otra la fui a probar en una cuesta muy brava, después de que corté pasto para cargarlo. Anduve a caballos, probé varios caballos ahí para ver cómo están de arrendados. Fui a arriar ganado. O sea, esa ha sido mi vida, y ahí, es decir, yo quiero mucho eso, me encanta, y entonces así de libre tiene que sentirse don Carlos, y si cree que le sirvo en alguna parte, igual doy el paso adelante y nos echamos esta pelea. Y no se va a la finca. Y no me iría a la finca, me iría a un terreno más difícil que con el tipo de seres que uno lidia en las fincas. No, también me tenía en medio de la expectativa que yo tenía respecto a la dinámica mediante la cual se iba a formar el gobierno de unidad nacional. También le planteé a don Carlos, yo lo pensé, le admito, yo dije, si yo
si yo estuviera en los zapatos de don Carlos, hay puestos que yo no suelto por control nacional, digamos. Uno, por ejemplo, sería la Cancillería. El otro sería el Ministerio de la Presidencia. Entonces, yo anoté esa pregunta y se la hice casi que asumiendo que yo ya sabía la respuesta y que me iba a decir, bueno, por supuesto, no voy a entregar el Ministerio de la Presidencia, no voy a entregar la Cancillería. Pero cuando se la planteó a don Carlos el martes, me dice, no, cualquier ministerio. Inclusive me asusto, yo, ¿cómo que cualquier ministerio? Sí, no, cualquier ministerio. Está incluyendo presidencia, sí, estoy incluyendo presidencia. Y al día siguiente, ese día en la tarde, entonces, Monumental publica la nota, que fue lo que a nosotros nos resultó más noticioso, de que don Carlos no descarta ceder el Ministerio de la Presidencia. Cualquier puesto es negociable. Sí, yo difiero de don Carlos en eso. Yo le he aconsejado, y hasta en un documento por escrito que él me pidió que le pusiera algunas ideas, creo que dije que no fueran parte de la negociación el Ministerio de la Presidencia, la Cancillería y el Ministerio de Planificación. Pero él va más allá de eso. Él no pone límites, y yo se lo respeto, pero... Inclusive eso me parecería un riesgo. La Cancillería, por supuesto, por las relaciones internacionales del país, pero además sabe por qué el Ministerio de la Presidencia, no solo como el gran orquestador, digamos, del Consejo de Gobierno, don Otón, sino porque, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional está adscrita al Ministerio de la Presidencia. Sí, pero aquí no hay problemas, eso lo que hay que hacer es cerrarlo. Aquí no hay problema. Bueno, pero don Carlos no lo va a cerrar. Problemas de la DIS, eso. Pero don Carlos no lo va a cerrar. No, pero le digo, nada más le contesto lo que yo creo. Aquí, yo lo único que espero es que el 8 de mayo yo lo que creo es que cierto, nombre a alguien en la DIS. Don Carlos tiene unas características de líder que ya le digo, unió al partido, él confía en la gente y va por ahí, y va con esa confianza y yo quizás, siendo más viejo que él, yo no hubiese cedido el Ministerio de la Presidencia, ni el de Planificación, es el Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, ni la Cancillería, porque es mi voz ante el mundo. Hombre, yo soy menor que don Carlos, y pensé exactamente igual que usted, la misma línea, exactamente los dos ministerios que no cedería: Cancillería, Presidencia, Planificación. Si yo le doy el beneficio de la duda a su criterio, y pienso que hay algo en su juventud que yo no capto y que debe tener la razón, porque ha unido al partido y ahora unió mucha gente en la segunda ronda, y creo que él camina en un camino que tal vez uno no ha explorado. Ya a esta altura, como ese... se me fue la palabra que usó, el grupo, la comisión, no sé qué forma, doña Marcia, usted y don Víctor Morales Mora. Y EPSI. Y doña EPSI. Que coordina Víctor Morales Mora. Ya hay puestos definidos, pues salen publicados en todo lado. No, es que las reuniones de esta semana las llamó Víctor para escuchar muestras de interés en la propuesta. Se envió una carta, se había anunciado en campaña, pero la gente no puso mucha atención, creyó que era pose de campaña. Yo oigo que no usan el término correcto que usa don Carlos, gobierno nacional. Eso no es cualquier cosa, es diferente que coalición, que unidad nacional, es gobierno nacional. Y se inspira en lo que ocurrió en Inglaterra con Ramsay MacDonald y Baldwin, en el 31 en adelante, cuando él enfrenta la crisis económica que se derivó del crash de la bolsa en Nueva York en octubre del 29, llegan las secuelas a Inglaterra y deciden todos los partidos conformar un gobierno, un national government, un gobierno nacional para enfrentar la crisis y gobernar conjuntamente, y de otros temas que quedaban fuera para pelear, pero en ese tema acordaron una agenda y tuvieron éxito en que el Reino Unido saliera exitoso de la crisis. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial y la amenaza hitleriana, Churchill decide seguir con el concepto de gobierno nacional en todo lo que tenía que ver con guerra, economía de guerra, armamentos de guerra, racionamiento, etcétera. Y otra vez, Inglaterra, contrario a casi toda Europa, no pudo poner un pie, un soldado alemán en Gran Bretaña, ¿verdad? Esas islas no fueron tocadas por la tiranía nazi, el antisemitismo y el asesinato que prevaleció en ese régimen. Todos los otros países de Europa, también que Rusia no la tomó, pero también ahí estuvo el régimen nazi presente. 50 kilómetros de Moscú. Así es, 30 millas, sí. E Inglaterra no, ¿verdad? Y fue un gobierno nacional, como lo llamaron ellos, con esa convergencia en esos temas. Entonces, de ahí viene ese término, sí. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial, don Otón. La única que vamos a hacer, hagamos una sola pausa en el programa, porque en esta le pregunto la canción que quiere para el cierre del programa, así que tiene 4 minutos para pensarlo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices, gracias a los cientos de personas que nos están viendo por Facebook Live, a las miles de personas que nos están escuchando a través de la radio.
antes de ir a la pausa, para volver a tocar otro tema nada más, don Otón, ahora que le dije lo de que se había filtrado listas y todo esto, yo tuve el timing, gracias a Dios, regalado, de que el día que vino don Carlos salió una hora antes publicado en la prensa libre una lista. Falsa. Sí, don Carlos vino aquí y me dijo, de una vez. Hoy anda otra, falsa. Esa era la que quería preguntar, era falsa. de la ex. Yo es que no le terminé de contestar, me enredé en el gobierno nacional británico. Sí, esta semana lo único que hemos hecho era ver, ¿hay interés? Ratificar la oferta que se especificó un poquito en la carta de lunes que envió el presidente electo, y entonces nos falta solo la reunión con Restauración Nacional, que es el lunes. Entonces esto de que don Rodolfo va a ser embajador, su esposa en Francia, su jefa de prensa en España, eso no es cierto. Nada, es decir, hasta yo no estoy en el tema de los nombramientos, pero estamos en la etapa y sería un absurdo hablar de esas cosas si no se ha concluido esta etapa. La semana entrante sigue la etapa de la agenda y ver los acuerdos a que lleguemos. Y después, al mismo tiempo, después vendrá la etapa de nombramientos. ¿Que incluye solo a ministros o también incluirían, por ejemplo, a presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas? Puede ser que para consolidar, pero por ahora es presidentes ejecutivos y ministros, ¿verdad? Eso es lo que contempla. Ahora sí, permítame ir a la pausa comercial, son las 2:49. Regresamos a hablar de temas fiscales, que además me tienen... de temas fiscales y de cosas de la Asamblea Legislativa saliente. Son las 2:49, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Con 55, gracias por estar en Matices. Me quedé hablando con don Otón y no le pedí la canción, así que vaya pensándolo y se la pido al final del... No, ya la pensé. Bueno, pero al final del programa, para que sea sorpresa para mí y para los oyentes. Entonces la cambio. Bueno, todavía tiene opción de cambiar de opinión. Don Otón, la Asamblea Legislativa, hoy cuando en la mañana venía al noticiero, abro La Nación, veo la portada y se me paró el pelo. Cuando vi lo que señala La Nación, de que podrían grabarse o de que el gobierno estaba intentando grabar las pensiones complementarias y las voluntarias, que son dos patitas del banco del sistema de pensiones, y entonces me asusté profundamente, llamé más temprano al presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones, estaba asustadísimo también, y yo decía, por Dios, esto no puede estar pasando, o es un golazo, o es un gol, o es un autogol. No, fíjese que está suficientemente enredado el articulado como para que sea entendible la aseveración de que se va a poner ese impuesto, pero no es la intención. Entonces, la voluntad no es esa. No, jamás, y se va a corregir la redacción para que sea más directa. Es que se hace referencia como a 3 artículos, en uno se crean excepciones, en otro dice excepto tal, y terminó con esa confusión, y en buena hora la noticia de La Nación, porque permite, por si van a haber dudas después en un tribunal, ahora aclararlo bien en una nueva redacción, pero no es esa la intención. Esa no es la voluntad. No es la voluntad y no está bien redactado, entonces hay que corregir eso. Hoy le pregunté a un par de fuentes en Casa Presidencial si era la voluntad de Casa Presidencial y me dijeron, no sabemos, vamos a tener que preguntarle a Hacienda si eso estaba o no estaba. No es la voluntad de Hacienda. Ok, brinquemos a otro tema que ha sido noticia durante las últimas horas en la Asamblea Legislativa, don Otón, Bancrédito. Yo sé que me van a interrogar en cajita blanca, pero yo decía, ¿qué es esto tan raro? O sea, el gobierno no está de acuerdo en un proyecto de ley
que convoca las sesiones extraordinarias. Y el presidente amenaza con vetar un proyecto de ley con el que él no está de acuerdo. Y yo decía, ¿qué es esto? Hoy en la mañana le contaba ahora, entrevistamos al viceministro de la presidencia, don Luis Paulino Mora, que nos dijo esta mañana, sí, es que nos decían que si no mandábamos ese proyecto no iban a votar nada más. Pero yo espero que reine la razón. Entonces le dije, ¿fueron presiones políticas? Y me dijo, yo cambiaría presiones por viabilidad política. Lo que pasa es que en la práctica cambiarle el nombre a las cosas no hace que desaparezcan como se llaman. A mí sí me pareció que fue una presión política de los diputados para que Casa Presidencial enviara algo con lo que no está de acuerdo. Pero inmediatamente la pregunta que surge es, ¿y a cambio de qué? ¿Qué es tan fuerte, tan fuerte para mandar ese proyecto de ley? ¿Qué sabe usted, no? No, el tema de crédito ha sido problemático, tanto este tema como el tema del cierre o no cierre, porque pues hay diputados, vamos a asumir que es con buenas intenciones y no por populismo electoral o populismo político con gente de Cartago, que impidieron y presionaron al gobierno para que el gobierno, en todo caso, tampoco estaba convencido, no se cerrara el Bancrédito al tiempo, y ahora estemos con un banco que tiene un patrimonio muy inferior al que tenía cuando algunos propusimos el cierre hace como año y medio. Y ahora con este proyecto para darle un beneficio extra a un grupo de trabajadores, ocurre lo mismo. Hay diputados de Cartago que se paran y dan discursos, las barras están llenas, las barras llenas inspiran decisiones conceptuales profundas, y bueno, se le dio el primer debate, yo voté en contra, 2 diputados más votaron en contra, y ahora vuelve el proyecto y bueno, surge lo mismo. Yo creo que sí hubo presiones políticas a Casa Presidencial, y deben ser los dilemas complicados, ¿verdad? Cuando la gente pues dice, si no me envían ese proyecto, ¿no voto qué? No voto qué, pero vea lo que pasó ayer. Ya lo envió el gobierno, pero está en tercer lugar. Hay 3 proyectos que se acomodaron. Uno de ellos es la reforma constitucional para que los diputados seamos sancionables por faltas al deber de probidad, y estaba en primer lugar de esos 3. Y entonces se boicoteó el voto a esa importantísima reforma constitucional, sobre todo después del latigazo electoral a todos los partidos, y porque de ahí no había ambiente para que el otro proyecto votara, porque ahora sí hay más diputados que están en contra del proyecto de Bancrédito. Entonces, una serie de condiciones, precondiciones, podrían llamarse hasta, no sé, bueno, condicionamientos fuertes, operan para que no se hiciera nada excepto un pleito espectacular ayer entre algunos diputados ahí en la Asamblea Legislativa. Como le dije a unos de los sugieres, muy triste, por cierto, uno de los sugieres que están pintando y decorando la Asamblea cambiando ladrillos y cambiando pintura y decorando la Asamblea para la nueva camada de diputados, y hoy les dije, qué desperdicio, dudo mucho que los que vengan mejoren, pero espero en Dios, porque nosotros no nos hemos ganado la decoración de la Asamblea que hicieron cuando llegamos ahí, para nada nos la hemos ganado. Es decir, ayer a mí me dio pena tanto que salí del plenario para no seguir escuchando ese pleito. Tengo que admitirle que a veces yo tiendo a ser un poco mal pensado, y cuando pasó lo de Bancrédito en primera ronda, yo lo leí como un cálculo meramente electoral. O sea, yo dije, y además están todos los diputados de Cartago, estaba Marco Vinicio Redondo del PAC, Paulina Ramírez Mario de Liberación Redondo. Nacional, Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana, que después se le suma a don Fabricio Alvarado. Y entonces yo decía, claro, aquí está clarísimo, algunos diputados seguro conversaron con gente de Bancrédito, que es mucha gente, digo, ningún voto es despreciable, y todos querían quedarle bien. Lo que pasa es que cuando todos prometen lo mismo, pues yo no tenía idea por quién iba a votar la gente de Bancrédito, entonces si todos los partidos le habían prometido lo mismo. Y entonces yo sí pensé que era una presión electoral, o era una idea electoral. Cuando pasan las elecciones, yo digo, bueno, ya pensé yo que no iba a haber más presión para aprobar esto. Sin embargo, la hay. Igual me llama la atención, esta mañana publicábamos en Noticia Monumental que la Procuraduría encuentra faltas a la probidad de diputados de la República respecto al caso del cemento. Pero además me llama mucho la atención, don Otón, y insisto, tiendo a ser muy mal pensado, de que el criterio de la Procuraduría de la Ética Pública salga antes de que se apruebe la ley que sanciona las faltas a la probidad de los diputados de la República.
¿Sabe usted que es una reforma constitucional? Sí, pero que nos surge darle este debate. Ya pero es que el primer mes que yo la entrevisté aquí en 2014 me la contó usted. Así es, y la presenté a las 9:03 del 1 de mayo. Ya con una mora, porque en el 2010 la Sala Constitucional pidió ante diputados que habían transgredido la ética ferozmente, usted recuerda el caso de un avionetazo, etcétera, el caso de un memorándum, y pasaron por procesos y no se pudieron sancionar porque la sala dice no hay régimen de sancionatorio contra los diputados por faltas al deber de probidad. Sí para el resto de los 308,000 empleados públicos, pero no para nosotros. Y dio 3 años que se vencieron en el 2013. Nadie se le ocurrió presentar eso. Lo presenté en los primeros días, a los 3 minutos de iniciar yo mi gestión, a las 9:03 del 1 de mayo de hace 4 años. Y vea dónde vamos. 18, o sea, hace 8 años la sala pidió que esto había que hacerlo. Y todavía estamos arrastrando los pies en el tema, y una reforma constitucional no sigue adelante si un 1 de mayo el presidente correspondiente no le da lectura y expresa aprobación. Entonces creo que nos surge que este 1 de mayo se pueda leer por parte del presidente para que se le den los debates faltantes en las primeras... Yo había entendido que era por descontado que el presidente Solís lo va a hacer el 1 de mayo. No, sería el presidente Alvarado. No, este 1 de mayo, este 2 de mayo. Sería el presidente Solís. Sería el presidente Solís, correcto, sí. Sería el presidente Solís, sí, cierto. Sí, yo lo había dado por descontado, sí. Montón, realmente. Pues eso es lo que esperamos todos, que este sea el 1 de mayo en que se dé por aprobado este proyecto, sí. Sí, porque yo sí recuerdo, es más, recuerdo la dinámica de esa entrevista, fue un mes después más o menos de que usted asumió como diputado y usted me dijo en estos micrófonos, Randa, le voy a contar algo, usted sabía que los únicos que no tienen un régimen sancionatorio por faltas al deber de probidad. Tenía un mes de haberlo presentado, bueno... Así es. Ahí está, más y faltas ahí mismo, se suman. Digamos, el proyecto para que se acortara la primera y la segunda ronda, porque era vaticinable esta situación. Y tampoco quiso avanzar, y a veces por razones muy mezquinitas. Gente que no quiere que el proyecto de tal diputado avance. Como si alguien sea dueño de las decisiones legislativas, porque eso es un fuente ovejuna en que todos somos dueños de todo y todos somos culpables de todo. Bueno, lo mismo pasa en la comisión que estudia los temas fiscales. Ustedes aprueban mociones en comisión, don Otón, ¿y qué hace meses están ahí? Así es, yo presenté mociones. Cuando yo vi el proyecto que se había acordado entre el gobierno y Antonio Álvarez y no sé quién más, y me di cuenta que era un simulacro de arreglo, porque era por razones políticas, no se quería hacer nada duro, nada impopular, porque venían elecciones de por medio, la primera ronda. Entonces desde noviembre y principios de diciembre lo tomé y presenté mociones. Para ponerle un poquito más de sustancia, que significaran, rindieran más fruto. Pasaron las elecciones, la primera ronda, y es ahora, hasta después de la segunda ronda, que se empiezan a discutir esas mociones. Estoy alegre porque se aprobaron algunas, pero faltan otras, porque creo, don Randall, que hay mucha gente en este país, empresarios, intelectuales, políticos, periodistas, que no entienden que la situación fiscal podría ponerse muy fea, y arreglar un problema cuando ya está el problema no tiene ningún mérito. Un pueblo culto, un pueblo civilizado tiene liderazgos que anticipan la gravedad de los problemas. Lo que pasa es que como arreglar un tema fiscal es impopular, entonces nadie quiere hacer esa anticipación porque todavía la gente no lo siente. Claro. Y podríamos echarle no haya plata para pagar el aguinaldo del otro año. Sí, cuando haya inflación y pierda poder adquisitivo los salarios, cuando el gobierno tenga que despedir gente y se genere desempleo, cuando suban las tasas de interés y el empresario no invierta o invierta menos y el costo de la hipoteca, como usted dice, y de los electrodomésticos, los créditos suba, cuando ya no haya liquidez para pagar, que ya llegamos a esa situación, entonces ahí sí se afecta a la gente, pero ahí sí van a aceptarse las soluciones. Es como cuando alguien le ha dicho al médico, mira, estás muy grande de abdomen, estás gordo, tenés colesterol, vas a tener que modificar la dieta. Nada, me decía un doctor, Randall, que ahí él aconseja y nada, pero que cuando le da el ataque cardíaco, dice, les digo que coman tierra y me dicen que cuánta. Dice, y si es otra cosa, lo que quiero que comen. Pero ya qué, ¿cuál mérito tiene esa persona que esperó que llegara el mal? Nosotros estamos así, es decir, la solución cada minuto que pase va a ser más dura.
que ahora, y bueno, pero si quiere le entramos al mapeo de qué es lo que yo quiero hacer con el plan fiscal para darle un poquito de optimismo a la gente de que sí es arreglable si hacemos un sacrificio que todavía no es tan... Claro, con mucho gusto. Nada más, deme un segundo para hacer dos apuntes, antes de entrarle a eso. Uno es que le mando un saludo a don Saúl Weisleder, que era expresidente de la Asamblea Legislativa. Claro. Que nos está escuchando. Le devuelvo el saludo a don Saúl, gran economista. Dice don Saúl, da gusto ir a don Otón a hablar así, le desborda el optimismo. Yo también lo soy, pero quizá no tanto como él. Apoyé en un artículo en La Nación desde el inicio de la propuesta de don Otón de Acuerdo Nacional, incluso antes de que lo hiciera mi partido, el Liberación Nacional. Y creo que Otón lo sabe. Ojalá esto resulte muy bien. He presentado al directorio político de Liberación Nacional otro tema para el acuerdo y tengo otro par más por si me recibe el directorio político. Felicitaciones y saludos. No, gracias don Saúl. No me sorprende, es un gran intelectual y compañero desde la universidad y qué lindas palabras. Don Otón, lo que le decía que iba a hacer dos apuntes muy breves es que yo creo también, igual que usted, que la gente no está consciente en términos generales, y la gente nos incluye a todos, de los riesgos fiscales. Entonces, cuando alguien me dice a mí, mira, el otro año va a subir el déficit fiscal, realmente yo no lo siento cercano. O cuando alguien me dice, mira, se va a disparar la inflación, bueno, voy a volver a niveles de 8, 9, como cuando empecé a trabajar, por ejemplo. No lo veo tan directo, pero eso es que le puse ese par de ejemplos concretos. Creo que uno podría llegar más con el mensaje así, de decir, bueno, puede ser que si usted es funcionario público el próximo año no haya plata para pagar el aguinaldo a tiempo, se atrase algún día su salario, la hipoteca a la casa le suba, pero no le suba 200 colones como sube ahora con la tasa básica pasiva, sino que casi se le duplique, que usted vaya con los mismos 100.000 colones al súper y le alcance la mitad de lo que le alcanza ahora, y porque ese es realmente el riesgo que tenemos hoy ante la situación fiscal. Absolutamente, pero ya no es un riesgo. Ya este gobierno, que nadie podría acusar de ser neoliberal o de derecha, envió un presupuesto y se aprobó un presupuesto para el 2018, el año en que estamos, en que no se cumple con el 8% para educación, sino que más bien se rebaja el nivel de cumplimiento del año anterior. Claro, sí. O sea, ya están a los problemas ahí, en otras instituciones también. Y lo que pasa, don Randall, es que las tasas de interés van para arriba. Van para arriba por tres razones. Para Costa Rica van para arriba por tres razones. Una, porque la economía mundial se está recuperando. Eso hace que se demande más crédito, que suban las expectativas inflacionarias, porque se llega a niveles de pleno empleo, y los acreedores demanden un premio para protegerse de la inflación, y las tasas suben. Y Costa Rica no es un país que fije tasas de interés en el mundo. Las recibe, y ese mercado se las va a subir. Hay una segunda razón para que vayan a subir, y es la política económica del presidente Trump, muy parecida a la de Reagan. Gaste y gaste en lo militar y en infraestructura, en el caso de Trump, y reduzca impuestos a las grandes corporaciones, como ya lo hicieron en diciembre. Ergo, déficit fiscal. Y como por la filosofía monetarista del gobierno de Trump, no van a financiar eso con impresión de dinero. Ya se acabó lo que llamaban el quantitative easing, es decir, la emisión de dinero para meterle actividad económica bajando tasas de interés. Entonces se va a financiar con bonos, con crédito, lo cual le pone una presión al mercado financiero internacional. Segunda razón para que las tasas vayan a subir. Y la tercera razón es que Costa Rica ya pasó un número cabalístico feo, 50%, el tamaño de la deuda es la mitad del PIB, 50% del PIB. Entonces, por asuntos de riesgo país, el premio sobre las tasas internacionales que nos van a cobrar los acreedores va a subir, es decir, el castigo por riesgo país. Y hay que renovar casi la mitad de la deuda en los próximos 4 años. Claro. Entonces esas renovaciones ya no se van a hacer a las tasitas más bajas de la historia que hemos tenido en los últimos 8 años. De hecho, creo que una está a punto de vencerse. Sí, rubros grandes se van a ir venciendo y ya no vamos a tener esas tasas tan beneficiosas. Y entonces seguimos no solo con las consecuencias estas a los consumidores, a los empresarios, etcétera, sino con un presupuesto público que cada vez más destina intereses. Ya estamos destinando que 1.200.000 millones de millones a pagar intereses. Costarricenses nos duele, ¿verdad? En lugar de que sea para seguridad ciudadana, para calles, para becas, para bonos de vivienda, para carreteras, es para pagarle intereses a los acreedores. Y la deuda va a ser, si no hacemos nada, como del 55% a final de año y llegando al 60% el año entrante. Claro. Entonces, ahí vamos a estar pagando como 1.800.000, 1.700.000 millones de intereses.
Lo que pasa con este tema de las finanzas públicas, don Randall, es lo siguiente. Nosotros venimos de niveles de deuda bajo y todo el déficit se ha disimulado con endeudamiento. Y barato, porque el mercado internacional así lo tiene. Es un mercado que llamamos de deudores, en que hay sobreoferta de recursos, ni siquiera tenemos que ir al Fondo Monetario. Entonces, la válvula de escape del déficit fiscal se ha ido por lo de la deuda, ¿ok? Y esa es una variable que la gente no siente. Entonces, porque está disimulada. Entonces, pero la función de la gente que estamos en estas posiciones y estudiamos y medio entendemos, es anticipar la crisis. Nosotros sí sabemos, yo sí sé que la deuda se está incrementando aceleradamente y yo creo que la clase política debe saberlo, cómo es que están tan tranquilos. Pero como la gente no lo siente, entonces la gente tal vez no comprende por qué la dureza de las medidas, pero entonces tenemos que asumir el riesgo de la impopularidad para proponerlas. Y yo las propuse, estaba deseando que ganáramos en primera ronda, pero yo propuse estas mociones para ponerle un poco más que tuviese este plan fiscal más impacto desde, reitero, principios de diciembre, porque me da miedo, y además yo soy parte de una camada de diputados que en la historia, si no hacemos algo, pasará como una camada de diputados irresponsables, porque el gobierno fue irresponsable los 2 primeros años, pero desde hace 2 años tenemos proyecto de ley ahí. Y entonces ahora es culpa de los diputados, que no crean los 57 diputados que vamos a poder seguir echándole la culpa al gobierno. La culpa del gobierno se acabó hace 2 años. Ahora es culpa de nosotros, que no hemos hecho esto. Y claro, qué incultura de la clase política, qué oportunismo, qué populismo, si es cuando viene la crisis que nos animamos a decir las medidas duras. La sabiduría de esa clase política es que antes de que llegue la crisis la anticipemos y solventemos la crisis. Y vea, para darle optimista a la gente, a Randall y a usted y a la gente que nos escucha, esto todavía es arreglable. Vea, lo que hay que arreglar con urgencia es el 3.1% que es el déficit primario. ¿Ok? El proyecto de ley, tal y como está ahora, antes de las mocioncitas que me han aprobado, pero todavía sigue siendo muy parecido, lo que da es 1.45% del PIB. Con mis mociones lo llevamos al 2.60 mínimo. Entonces queda medio punto porcentual para hacer un esfuerzo de gasto que estoy segurísimo no maltrataría a nadie, se puede hacer porque yo sé los desperdicios que hay en este país. Y arreglamos el déficit primario para diciembre del 2019. Nosotros podemos arreglado el déficit primario para diciembre del 2019. Y la gente que cree que esto es especulativo, en economía hay mucha cosa que es supuestos, etcétera, pero hay algo que es matemáticas. Hay 4 variables, don Randall, que están vinculadísimas. En el tema de incremento de la deuda de un país, el tamaño de la deuda está vinculado a la tasa de crecimiento de la economía, a la tasa de interés de la deuda y al déficit primario. Esas 4 variables, digamos, si se mueve una, se mueven las otras, uno no puede jugar con esas variables. Entonces, la variable deuda, de ahí, depende de las otras. La variable tasa de interés no la controlamos, porque es internacional. La variable crecimiento es difícil, uno habla de vamos a fomentar, es muy difícil. Entonces quedan 2 variables sobre las cuales actuar, deuda y déficit primario, ¿ok? Y yo hago números porque esto es matemáticas. Si nosotros mantenemos el 3.1 del déficit primario, la economía tendría que crecer en términos nominales al 13% para que la deuda se mantenga en el 50%. Sí, eso no va a pasar. Dicho de otra manera, nosotros no tenemos ya mucho espacio. ¿Y cómo vamos a crecer al 13% en términos nominales? Si mantenemos la inflación del 2%, crecer al 11%, no lo veo. Y si crecemos al 13% en términos nominales porque hay mucha inflación, qué empobrecimiento de la gente. Entonces no. Tasas de interés no las podemos controlar. Entonces tenemos que actuar sobre el déficit primario para que la deuda no crezca y evitemos el tener que seguir pagando intereses para la deuda. Entonces, para mantener la deuda, digamos, si no reduce, para mantener la deuda en 50%, con el crecimiento que actualmente tenemos de la economía, que en términos nominales, diga usted, el déficit primario del 3.1 negativo a 1 positivo. ¿Ok? Un ajuste de 4% del PIB. ¿Ok? Entonces, por favor, tenemos que hacer algo y ya.
Un montón de las medidas de las mociones que ya se han aprobado, tocaron renta, tocaron las cesantías, tocaron los salarios altos públicos, tocaron las anualidades, tocaron algo que para mí, con todo respeto, es intrascendente, pero que entiendo que da un mensaje político más fuerte, que es el tema de las pensiones de los expresidentes de la República. Sí, tienes razón en las cosas que está diciendo, sí. ¿Qué falta para llegar a donde usted quiere? Tocamos los límites a los salarios del sector público elevados, tocamos los montos de las dietas en las juntas directivas, las demás usted creo que las dijo. Me duele mucho, le pusimos un límite a la cesantía a 8 años. Sí. Le habíamos puesto, me habían aprobado una moción para poner un 15% de impuesto cuando se excede a los 8 años, pero después en una revisión se retrotrajo. Algunas de estas mociones fueron presentadas con doña Sandra Pisk. Pero quedan mociones que son necesarias para llegar a ese punto 2.60. Una, poner un límite, que no sé por qué me la rechazaron hasta diputados de mi propio partido, un límite a los intereses deducibles de las utilidades brutas para propósito de determinar el monto de ingresos sobre los cuales se paga renta. Hoy en día, don Randall, hay empresas, son grandes todas, que logran demostrar intereses por hasta un 80% de las utilidades brutas, entonces queda muy poca ganancia, eso a la par de otros costos, queda muy poca ganancia para tasar. Entonces yo tengo una moción para que no se permitan intereses por más del 20%, porque hay un montón de trucos. Usted y yo somos socios de una empresa y fingimos que usted usted le prestó la plata a la empresa Randall y Otón S.A. y entonces le pago un montón de intereses que en realidad son dividendos, pero los pasamos por intereses y se deducen de las utilidades de la empresa y se reducen los impuestos a pagar. Y yo voy a insistir mucho en esa, se trata de ilusión. ¿Y de verdad no sabe por qué se lo rechazaron? No sé, yo realmente me quedo asombrado porque, comprendo que Otto Guevara la rechace, pero que gente de mi partido rechace esa moción. Y la otra es, ¿verdad?, elevar el IVA al 16%. Para llegar al 2.60 necesito elevar el IVA al 16% y que no se quede en el 13%. Pero no va a pasar. Pues hoy he estado pegado al teléfono, Randall, hablando con gentes de la Asamblea Legislativa responsables, y yo creo que sí podemos crear el ambiente para eso. ¿Usted cree que sí? Yo disculpe, con todo respeto, yo entiendo que soy más pesimista que usted, pero yo realmente sí lo veo muy difícil en términos de viabilidad política. Sobre todo porque entiendo, si no usted me corrige, que el presidente electo no está de acuerdo. El presidente, pero nosotros somos los diputados actuales. El presidente electo comienza el 8 de mayo. Sí. Nosotros somos los diputados que terminamos el 1 de mayo. Pero, por ejemplo, si usted lo logra convencer a la gente con la que está hablando, el presidente electo que entra como presidente en ejercicio el próximo 8 de mayo no está de acuerdo, ¿usted le pasaría por encima al criterio del presidente electo y lo intentaría aprobar? Si yo soy subalterno del presidente, pero como hablamos antes, no está... ¿Usted no es subalterno del presidente hoy? No. ¿Por eso? No, hoy soy diputado. Hoy soy diputado y nuestra responsabilidad es gigantesca y me avergüenza irme yo el 30 de abril de la Asamblea Legislativa dejando este problema. Es muy impopular, por eso presenté estas mociones mucho antes de la primera ronda y se hicieron públicas. Es más, la República hizo reportajes sobre las mociones, La Nación hizo reportajes sobre... y yo di declaraciones y no escondí ni disimulé, porque nunca he dicho que esto no sea duro, es extraordinariamente duro, pero es extraordinaria las circunstancias que tenemos. Es extraordinaria las circunstancias que tenemos y a mí me duele lo que está pasando, es decir, pero fíjese, don Randall, que Liberación, es mi entender, da vía libre. El diputado que quiera matricularse con el 16% no tiene en línea de fracción en el tema. Me parece que, y yo veo en la comisión gente para mí responsable, Sandra Pisk, Paulina Ramírez, Morin Fallas, son personas responsables. En el PUSC, Johnny Leiva, Rafael Ortiz, que juega un papel en este tema porque, bueno, él ha jugado un papel en el tema. Yo los he visto muy responsables y bueno, yo sé que el Frente Amplio no, equivocadamente, lo que llamamos la izquierda de Costa Rica, incluyendo sindicatos, equivocadísimamente creen que esto atenta contra ellos, cuando 262 productos de la canasta básica, don Randall, están exonerados del IVA en el proyecto de ley.
Es decir, solo si usted se va a comprar una pantalla plana pagará ese impuesto. Claro, pero es que don Edgardo me dijo en la última entrevista conmigo, como candidato presidencial, que es que estaba mal calculada. Yo le pregunté después, pero yo vi esto cuando con doña Laura Chinchilla me metí de lleno a negociar un plan fiscal y lo sacamos, igual los extremos se pusieron. Don Otto Guevara, yo le entiendo que haya presentado 1.500 mociones, no le entiendo que desprecie las mayorías, porque eso es la democracia y los diputados somos electos por mayorías y entonces tenemos un deber especial de respetarla siempre, pero ideológicamente sé por qué él no quiere que se financie el Estado, para quebrarlo. Digamos, si usted no cree en el Estado y cree que todo debe hacerlo el mercado y la empresa privada, ¿por qué no le cortamos la manguerita? ¿Verdad? La manguerita con que se financia el Estado. Pero los que somos medio estatistas, como el Frente Amplio, y yo soy medio estatista, ¿cómo no vamos a luchar para financiar ese Estado bien? Claro, hay que entrarle al lado de la eficiencia del gasto, pero tampoco yo veo no que es suficiente, igual el tema del gasto no es suficiente. Yo creo que ya llegamos a un lugar o a un momento de tal situación fiscal que la mayoría de los sectores, aún no todos, pero la mayoría aceptan que las medidas tienen que venir de dos Yo en el acuerdo de don Rodolfo Pisa y don Carlos hay una medida que tiene un gran impacto. No podrá crecer el empleo público en más de 1%. Y en este gobierno ha crecido como un 1.08%, pero el promedio de los últimos 10 años es como 3%. Entonces, a garantizarnos eso es importantísimo. Y si ponemos lo que el proyecto ya tiene, que no son mociones mías, así viene del gobierno, impuestos a las ganancias de capital, es nuevo, es un impuesto nuevo, yo creo que podemos nosotros redondear una cosa justa que nos permita salir adelante. Bueno, otra moción que quiero que me aprueben y no me aprobaron es ponerle impuesto a las cooperativas grandes y asegurarnos que todas las instituciones del Estado pagan sobre algunos excedentes. Es otra de las mociones que me duele no se me hayan aprobado y en las cuales voy a insistir. Don Otto, ahora bien, yo entiendo que usted no solo conoce, digamos, la posición pública de los diputados de la República, sino la posición privada de los diputados de la República, que lamentablemente en la mayoría de las ocasiones no es la misma. Entonces, en comisión se aprueban estas mociones. Le pregunto directamente, ¿usted cree que en el plenario se va a obtener efectivamente una votación afirmativa al proyecto como salga de votación? Yo creo que... Sabiendo lo que usted sabe. Usted sabe que una reforma fiscal pasa con mayoría simple, ¿verdad? Sí, 29. Yo creo que sí la logramos. Yo creo que, digamos, el PUSC históricamente ha sido muy responsable fiscalmente. Muy responsable. Usted ve los ciclos del déficit fiscal y el PUSC ha sido muy responsable. Y yo veo en el actual Liberación Nacional responsabilidad, digamos el actual después de la primera ronda, veo un ambiente de responsabilidad y hay que llamar a algunas personas para que, yo digo, si lo hacemos aquí en la Asamblea Legislativa, esto va a ser el mérito de todos los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea lo va a lograr, Votarlo está muy difícil, solo se vota si el movimiento libertario no reitera ese montón de mociones y aún el Frente Amplio. Y digo, a menos de que usted tenga la carta para convencer a don Otto. No sé, a don Otto el electorado yo haberlo convencido de que su actuar debe ser diferente, porque yo, ¿cómo no voy a respetar que él piense diferente? Esa es la democracia, y que quiera, y que no crea en esto. Don Otto, ahí me acusa a mí de que yo soy anticostarricense por presentar estas mociones, pero lo que no tiene derecho, lo que es un tema ético profundo y antidemocrático, es impedir que las mayorías se expresen presentando un montón de mociones únicamente para atrasar, que hace que aún un 208 bis sea tan relento. El otro día le pregunté en una entrevista posterior a la elección de primera ronda a don Otto qué iba a hacer con el partido, y entonces me dijo, no, yo ya entendí que el nombre, la marca, digamos, Movimiento Libertario se desgastó, entonces voy a hacer otro partido con su nombre. O sea, entonces eso significa que la marca Movimiento Libertario se desgastó, que él, con otro nombre de partido, le va bien, o sea, la marca Otto Guevara está bienísimo. Sí, yo le pregunté, no es su nombre, me dijo que no, que era la del Movimiento Libertario. Le conté esta anécdota de una entrevista muy reciente para replantear la pregunta que le acabo de hacer. ¿Usted cree que don Otto lo convenció al electorado?
Yo no veo, pero Otto es inteligente, sin duda. Yo le respeto su posición de que, ya que no ha podido privatizarlo todo, que es lo que él cree, y es coherente, y tiene derecho a pensarlo, pues que quiera ahora quebrar al Estado, permitiendo que esto se convierta en una crisis, donde tengamos que ir hincados al Fondo Monetario Internacional a que nos salve, porque ya la banca privada deja de prestarnos plata, y el fondo nos dice, claro que les presto plata, y les salvo su economía, pero me privatizan la caja, me privatizan el ICE, me privatizan AIA, me reducen las pensiones, me despiden un 20% del empleo. Por eso yo él entiendo, él quiere cerrar la llave para que de sed muera la población, muera el gobierno. Lo que nunca entenderé es a un grupito de diputados del Frente Amplio, a los sindicatos, a Albino Vargas, cómo Albino cree que su empleo público se va a proteger si el Estado no tiene finanzas o si el Fondo Monetario se convierte en el administrador de la economía nacional. Se van a ir a las calles próximamente, otra vez en la madre de todas las marchas. Se van a ir a las calles si le permiten que la crisis llegue, no porque ellos voluntariamente salgan a las calles, sino porque las finanzas los van a echar a las calles. No es que, don Otón, nos queda 1 minuto y medio, pero no es que los sindicatos siempre aprovechan el arranque de un gobierno para ser la madre de todas las marchas siempre, esto es un tip gratuito, digamos, podrían dejar de ponerle así, porque ya cuando usted la llama muchas veces la madre de todas las marchas ya pierde todo el efecto. No es para enmarcarle la cancha al gobierno entrante, ¿no le parece? Y no sé, yo no sé cuáles serán las razones. Yo los entiendo que se molesten, pero deberían ver un poquito el mediano plazo y ver la historia, lo que pasó en los principios de los años 80, cuando no se hicieron reformas a tiempo y terminamos con una tasa de desempleo del 20%, una inflación del 80%, una caída del PIB dramática. O sea, pero si no recuerdan eso, porque no quieren leer la historia económica de nuestro país, váyanse a lo que acaba de pasar en Grecia, Tsipras, gente de izquierda, totalmente de izquierda, y cuando no arreglaron la crisis, que por cierto la heredaron de la derecha, entonces, del centro la heredaron, entonces a recortar pensiones, a privatizar las joyas de la corona. Es decir, ahí están los ejemplos. No tenemos que hurgar mucho, ahí están los ejemplos. Don Otto, muchas gracias por haber venido. Espero hablar con usted en una semana, ya sea como ministro, como presidente ejecutivo, como asesor o como ermitaño. Exactamente, sí. ¿Se va a dejar la barba, Don Otto? Ah, claro. Si nadie me reconoce a mí, yo me he dejado la barba como 3 veces en la vida. ¿De verdad? Cuando fui a dar clases la última vez a Estados Unidos, me la dejé, solo me la quité, porque doña Laura Chinchilla organizó con el grupo económico de su gobierno una conferencia por Skype. Con cámaras, con barba. Y entonces tuve que rasurarme, porque si no quisiera aquí que saliera ahí la barba esa, porque ya uno canoso y todo se ve feíta la barba. Pero a mí me intento mantenerla particularmente elegante. No, pues es joven y no es canosa. Cada vez se me canea más. Pero yo cuando estudiaba en Inglaterra y era profesor, en varias ocasiones me dejé la barba así larga. ¿De verdad? Tengo fotos ahí. 3:29, ¿cuál canción había escogido? No, ya cambié. Cuénteme cuál. Es por el momento y por todo lo que significa. ¿Usted vio la película Chariots of Fire? ¿Carros de Fuego? Sí. Sí, por supuesto. Sí, esa canción, la de Vangelis. Carros de Fuego. Carros de Fuego, Vangelis. Sí. Es una preciosa canción que lo llena uno de fuerza, muchísima fuerza, ¿no, Otón? Así es, y lo que significa es resiliencia, persistencia, no darse por vencido y además fe. Ahí hay mucha fe. Esa. Gracias, don Otón, por haber venido. Un privilegio. Lo iré a buscar a la finca un par de semanas. Don Otón, 3:29. Ese es Marvin. Hasta luego. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Feliz fin de semana.